Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast cada vez menos escuchado, Boom Comedy Podcast. Menos escuchado. Más visto, pero menos escuchado. Al Cada micrófono. vez más visto. Justo me dijeron que no hiciera esto. Cada vez más visto, pero menos escuchado, básicamente porque la gente no se acerca al micrófono. Sí, es que es difícil, es difícil. Hoy con el hombre, la leyenda, el mito, la base fundamental, la piedra de construcción La leyenda del viva. gremio. Me encanta ese la leyenda viva. La ¿Le leyenda- gusta ese rol? Como ese rol de papá. Oscar Meléndez. Garzón Césped. Si te gusta ese rol así de el prócer. Yo siempre por joder digo que soy el padrastro, no, Me no encanta. el papá. Me encanta porque así arranca precisamente el Get Up, ¿no? Sí, claro, Así manoseando. como diciendo como yo fui el papá de esta vuelta y me los voy a curiar a todos. Algo así. Eso creo que lo dijo fue en la logia, weón. Sí. Ay, Eso hermoso. creo que lo dijo en la No, logia. soy muy fan. Pero bueno, acá está el señor Gonzalo Valderrama con tilde. Gonzalo Valderrama Múnera con tilde en la I. Con tilde en la I. Famosa esa introducción dentro del gremio Marica. de la comedia. Creo que a Gonzalo es una de las personas que más he visto yo que invitan a podcast de comedia, porque evidentemente él es piedra fundamental, o sea, fuera de chistes, piedra Padrastro. fundamental Sí. de lo que es la historia. Él es la recopilación de la historia de las generaciones del stand-up acá en Colombia. Sin embargo, el día de hoy yo quise centrar un poquitico más la entrevista a un proceso que fue muy importante en la historia de la comedia y que poco se menciona en los otros podcasts donde usted ha estado, aunque puede corregirme, puede que sí lo hayan hecho más. Me muero de la R101. Sí, señor. Por ahí se mencionó en la cosa, no se ha profundizado mucho, pero sí, tuvo que ver con eso. Me muero de la R101 fue uno de los espacios, digamos, icónicos, de los pioneros de lo que fue un club de comedia, de lo que fue posicionar el stand-up a nivel capitalino. Antes de eso hubo algo, o sea, antes de arrancar así. Mira, con yo no forma tengo como- memoria porque cuando nosotros empezamos, Memoria de la R estaba Exacto. también. Comediantes de la noche fue tal vez antes, pero no sé cómo fue esa antecitos, cronología? pero Comentes de la Noche, pues, no era un club, era un Sí, pseudo club era un en el programa. sentido de que era una recreación televisiva de lo que sería un club de comedia. Sí. Era como un club de comedia construido para la televisión. Exacto. Pero Era un formato televisivo, un Claro, club de comedia como exactamente. lo concebimos. Como maquillado para la televisión. Sí. Entonces yo quisiera preguntar, ¿cómo arranca el proceso de Me muero de la R101? ¿Usted va al teatro, les propone? ¿Cómo fue constituirlo? Pues esta historia poco la he contado y no se imagina usted la historia y tiene que ver un ser que creo que se ha mencionado muy poquitico acá en esta vuelta, que es fundamental también para el mundo de la comedia, que es Diego Parra. El finado. Diego el Parra, el finado. finado. El bueno. Diego Parra, el finado. Sí. Ya Hay- empezaron a el surgir finado, anécdotas. y el vivo. Entonces, el finado era el chévere. El finado era el chévere. El finado era el cool. A quien conozco conocí desde el año 92 y en el año 2011, no mentiras, en el año 2007, Ok. él me dijo, chévere que usted pueda montar un show unipersonal de stand-up comedy por primera vez en su vida, luego de 8 años que yo venía haciendo stand-up, y él fue el primero que me propuso, haga usted un show y yo le ayudo a producirlo. Yo conozco una gente de un lugar llamado el R101, porque el R101 es un grupo de teatro de los Andes, que se llama así porque era el nombre de un salón de los Andes. ¿Ya? Ahí les pasó ese dato. El salón R101, donde se conocieron los fundadores del teatro R101. Ok. Entonces, digo, para que era también de los Andes, me dice, yo conozco una gente que hacía teatro en los Andes y que tiene una casita en Quinta Camacho llamada el R101, que lleva tantos años haciendo teatro, y ese lugar sería un lugar propicio para que usted se parara a hacer stand-up comedy solito, y en efecto hizo una temporada de una cosa llamada La Comedia Mal Parada en el año 2007. Y ahí entré en contacto con los del R101 y dijeron, oiga, usted es chévere, que es esa cosa que es tan chévere, que no es teatro y que es como rara. Entonces yo dije, ¿es esta buena? Llamada stand-up comedy, chévere, que quedaron hechos los contactos, y en el año 2011, cuando me retiré de los comediantes de la noche, de manera, Puede decir, me retiraron. de manera voluntaria, no sé, algo pasó y entre Diego Parra, Iván Marín, Roberto Camargo y Diego Camargo dijimos, oiga, chévere poder hacer una cosa como una especie de lugar donde frecuentemente nos presentáramos comediantes a hacer stand-up comedy. Y yo conozco un lugar llamado el R101 donde está la cosa donde se podría hacer. Entonces dije, no, veámoslo, conozcámoslo, y fuimos allá, en efecto, y se propuso hacer una temporada como de 2 meses de los 4 haciendo stand-up comedy y rotándonos siendo los presentadores.
Y ahí se hizo como el piloto de eso. Luego ellos se abrieron, no quisieron seguir haciendo la vuelta tanto. Yo dije, me quedó gustando la idea y además no tengo en dónde más pararme. ¿Y qué tal si yo soy el presentador? Entonces comencé a partir de febrero del 2012 a proponer una cosa que por azar se decidió llamar Memoria del 101, que es como un basado en un... Ustedes, rolos que lo saben, la famosa expresión memoria de la R, Sí. que es como los rolos Los dicen, cachacos. los cachacos dicen eso, los cachacos, me da mucha risa la cosa, memoria de la R, memoria de la risa, se llama R101 y se decidió llamar así, y a partir de ahí comenzamos a programar comediantes en un formato de lo que sería club de comedia, que era un falso club de comedia también porque era en un teatro, la idea es que Sí. fuera en un bar, En un bar. pero se hizo y a partir de ahí duró 5 años, todos los martes. Es que... Y es que hay algo que es muy importante mencionar y es que en ese entonces, 2010 más o menos, ¿sí o qué? 2012, cuando empieza Memoria de la R, era como el primer peldañito para los que en ese entonces estábamos empezando para decir, soy comediante. Me gradué. Me gradué de comediante. O sea, ya esto me hace parte de. Y creo que todo ese proceso que usted gestó ahí en Memoria de la R101 es supremamente loable y valioso porque no solamente hacían shows de stand-up, digámoslo, unipersonales, sino que además comenzaron a hacer unos experimentos cómicos muy entretenidos y muy chéveres, como las rutinas a 4 manos, ¿era que le decían? Sí. También hicieron una noche de covers, me acuerdo muchísimo Sí. de la Wait, noche de wait. covers. Yo tengo una duda. Antes de que esto se abriera, ¿en qué, solo para saber si me estoy saltando de la cronología, hubo una iniciativa audiovisual que yo siempre dije, esto está muy interesante, que era la de Excéntrico, que era en Camerino, que para mí eso fue el primer con ánimo de ofender que Sí, hubo. fue un ánimo de ofender Gomelo. ¿Eso qué año fue? Eso fue en el 2014, tuvo que haber sido eso más o menos. Ok, no, nos adelantamos. 2014-2015, fue Echémonos despuésito. para atrás, echémonos para atrás. Eso se edita en postproducción. Sí. No, Me se encanta. deja igual porque Sí, sí, es sí, importante porque luego nos acordamos de mencionarlo después. Sí, sí, sí. Ok. Todas esas noches temáticas y tal, ¿de dónde surge la idea de comenzar a explorar con lo que es el formato de lo que es técnicamente una noche de stand-up? Claro, entonces al comienzo éramos esos 4, luego me chutaban la pelota a mí para que yo fuera presentador y como curador y programador y promotor de la cosa, y tiempo después entra en la ecuación Catalina Guzmán, ya que se unió a la cosa, ella había hecho el taller conmigo y se unió a la cosa, ella tenía el chip de De la productora producción. y de un poco la visión del mercadeo y tacatá y como un factor X ahí adicional. Entonces se metió en la vuelta y orgánicamente se fueron dando las ideas de, oiga, ¿qué tal si variamos un poco cada semana la cosa? Y cada tanto surgían conceptos que no es nada nuevo en el mundo, pues, pero fuimos de pronto los primeros que hicimos noches conceptuales Acá en Colombia, por lo menos. acá en Colombia. Pero lo regular era 4 comediantes, uno novato, otro no tanto, uno estelar, yo presentador o a veces otro presentador, y era como un club de comedia convencional, pero sin trago. Entonces la gente sentadita, juiciosa, viendo comediantes. ¿Sí? A veces iban 10 personas, a veces iban 120. Sí. Sí. Entonces eso fue una cosa que fue lo que entre otras me reventó, pues luego de 5 años de... Es una lotería absoluta. Yo producía todo, tocaba pagar arriendo del lugar. Al principio le pagábamos a los comediantes una cuota fija, que tocaba sacarla de nuestro bolsillo. ¿Ya? Fuera de la gente que fuera. Luego dijimos, no, creo que no es un buen plan. No es rentable. económico, no es rentable. Entonces, no, porcentaje de la taquilla. Entonces, a veces iba gente, a veces no iba gente, pero tocaba pagar arriendo sí o sí. El teatro estaba en una postura de, uy, esto está muy bueno, o deje al loquito ahí con No, su, no, ¿qué está haciendo? le apostamos a eso con toda, pues. Pero ustedes verán cómo llenan esto. Ya. Nosotros éramos los encargados de la publicidad y tal. Entonces, lo de las cosas temáticas y conceptuales se fue dando orgánicamente cada tanto, pero muchas veces era Catalina la que hacía las propuestas. ¿Sí? Ok, y chévere. cuando empezó a ver todos esos covers y todas esas vainas, Cata fue la que introdujo Sí, hagamos como que algo abrió la temático. ventana de hagamos cada tanto hagamos alguna Entiendo. cosa rara. Y surgieron muchas noches raras. Pero lo que más me gustaba a mí, que supongo que ustedes fueron partícipes de eso, era las noches finales de cada año, donde había Sí. maratón de 30 comediantes en 2 horas. Uy, era muy bello. Cada comediante hacía hacía 3 minutos. A los 3 minutos sonaba un disparo que implicaba, se acaba este comediante, quede donde quede, se va la luz, se va el sonido, siguiente comediante. Así, tin, 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 en ráfaga, pues.
Y eso era, y eso era muy emocionante y siempre estaba teteado pues cuando Ahí sucedía. me surge una pregunta y es, Gonzalo, digamos que, entre comillas, puedo estar yo en un error, se ha caracterizado por no tener muy buenos dones de gente, ¿cierto? Por no... Me O sea, no estoy encanta diciendo tan que es mala bonito. clase. Depende del, ¿Quién lo interlocutor. dice? Depende del Lo ha tratado interlocutor. re mal. Usted es un hijo de puta, ¿cierto? Así Ahora cambiamos de papel, ahora yo soy el que trata mal a Está Gonzalo. tratando re mal al No, pobre o sea, me refiero, Gonzo. usted no es una persona que, porque usted mismo lo dice, que por su autismo light, el lidiar con gente, el ser como el alma de la fiesta, entrador, Sí, el sí, bacán, el carismático, no se le da. ¿Cómo una persona con estas características psicológicas termina liderando un movimiento tan Sí, social? Sí, está porque una es- chimba. es- Las, las paradojas de la vida. ¿Cierto? O sea, Yo diría que sonará un poco cool y ridículo, pero es el amor a la comedia. ¿en serio? Lo que de ¿Era alguna qué? manera- el amor a la comedia. Ya, entiendo. Lo que me hacía, vale la pena hacer esta vuelta, Es que usted hasta reunir ahora gente, me acaba de... conciliar gente, Porque, hacer la vuelta. Lidiar de pagos, de, uy, pero es que usted no me No, programa. marica, ojo, Uy, pero y otra ojo, vez o Ojo sea, que hay gente que yo estoy completamente seguro que se han parado o han estado en donde sea solo porque Gonzalo lo llamó y le dijo su merced, ¿sí? Como caiga acá tal día y es porque es la palabra de Gonzo. Con ningún otro huevón habría aceptado. Era. Una época. en la que- No, aún. O sea, Aún. Club 21 Trementina Bueno, en todos. O sea, es una credibilidad muy bárbara. Uy, marica, pero el sí. punto es cómo logra con lidiar eso- usted esas, digamos, esas dificultades relacionales como con... ser intermediario y conciliador. y esa Exacto, cosa. ¿cómo logró usted encontrar un No, equilibrio ahí, me era marica? berraquísimo, me era berraquísimo porque La claramente... paciencia sí, que hay que claro, tener. no es tanta ausencia de don de gente, sino ausencia de tino y de sentido común para comunicarme con la gente. Mi esposa que está aquí off cámaras, yo cada vez que le voy a enviar un mensaje de respuesta a alguien, mire, esta persona me dice esto, ¿qué le respondo? O sea, para no Pero en esa cagarla y época para no no decir... estaba Che. Claro, y no había WhatsApp. Entonces era, no estaba, entonces era, ¿cómo le respondo a esta persona esto para que no se raye? Para que no joder Sí. la cosa y para decirlo diplomáticamente, etcétera, porque si yo respondo sin filtro, ya me cago la relación. Sí. ¿Te ha pasado? ¿Tienes anécdota de me cagué esto porque me superó la gota que rebosó el vaso? ¿Quién? Acá le pregunta al ¿Quién? público. ¿Quién? No. Pues no. por eso murió Diego Parra. No, No, mentira, no, mentira, no, mentiras, Juan, corten. no. Esto no. Ya, nos cancelaron, ahora sí. No, marica, Perdón. no. Habla del malo. O sea, El malo. en el gremio, Por gremio. eso se fue a murió- México Diego Parra. el malo. Eso, ya la arreglamos. Sí. Ay, marica. Juan, Me hijo de desbloqueé, puta. perdón. Sí, Se me salió. sí, si no tiene nada que ver con eso, puede que esto no salga al aire o sí, pero yo recuerdo dos cosas concretas que tienen que ver con las relaciones públicas de Mauro de la 101 y es un personaje, toca, no sé, decirlo anónimamente, que sigue entre nosotros, pero no está entre nosotros y que fue acusado de Ok. cosas delictivas, ya. tacatá, sí. Sí, de nuestro profe. Eso, Nuestro profesor, el con profe de quien ustedes. tomé el taller con Gonzo. Sí, sí. Él me llevó ese man, a... que fue una pieza importante, constante de Memoria de la R101, que era un elemento interesantísimo y tal. Ey, está muy chévere eso. Entonces él a veces llegaba tarde o a veces, y hubo un par de veces donde me tocó decirle, marica, usted era el que habría, acaba de llegar, ya está a punto de acabarse esta cosa. No, pero déjeme pararme, que no. Y pararme en la raya y decir, hey, Sí, esto sí tiene recuerdo esto peleas de él. es un caos de comediantes, yo sé, pero alguito de disciplina, por favor. Además la gente se está quejando de que usted parece que está borracho, pero no se sabe si está borracho o no. Sí, recuerdo Y perfecto. la gente se queja, etcétera. Entonces, Recuerdo, era ¿tú no te acuerdas de él quejándose también de eso? Como, Sí. y este man, ¿Y tú puedes creer que este hijo de no me puta dejó parar. no me qué dejó parar? porquería. Sí, era el Jim Morrison del ¡A equipo. mí! pues, sí. Sí. Entonces, claro, era del Bueno, putas, chimba. pero a veces no era del putas, en fin. Sí. Ay, Gonzo, ahí, mucho cariño para él, igual. en esos el corazón inicios- se le guarda. en esos inicios sí tengo mucha curiosidad también, pues porque tú te volviste autoridad en el tema de la stand-up, también porque, marica, siento que tú toda esa cultura, desde la música, desde el cine, por literatura, por todo lado, o sea, estás con una cantidad de información de la cultura anglo, no, y de todos lados, es que este man es tremenda Biblia, a mí me ha regañado por un poco de burradas que digo, pero entonces, sí tienes como
un cúmulo de conocimiento muy bárbaro al respecto y siento que eras el más purista entendiendo cómo era la vuelta, cómo se prueba, cómo se supone que debería ser. Y a ese conocimiento puro que tú tenías, se te sumó una mano de aparecidos que dijeron, sí, yo quiero, yo ya entiendo, déjame, voy a ir al ruedo. ¿Tú tuviste algún momento de crisis de sentir como, no, eso no es stand-up, está contando chistes de sábados felices? También pregunto, ¿hubo algún momento en el que, aprovechando el contexto tal vez cultural que había de la época, se aprovecharan algunos de traer chistes de otro lado? Hay muchas leyendas que dicen como, es que este comediante estaba haciendo chistes de George Carlin, pero como no sabía, como no conocíamos tanto, traducía y ejecutaba. Entonces, ¿cómo fue ese universo de empezar a interiorizar una voz real del movimiento stand-up en Colombia? ¿Sí? ¿Tuviste que pelear, sentías raye con algunos, de no dejarlos? ¿Cómo fue eso? No, a pesar de mis radicalidades, total, esa faceta del R101 era una faceta muy democrática de alguna u otra manera, y yo como que, si me pide pista y si tiene ciertos requisitos, párese, bienvenido, hágale y asuma las consecuencias de lo que haga ya. Lo que yo pensara para mis adentros de lo que hacía cada uno, como que no importaba mucho para la gente que se paraba ya. De pronto, sí, tenía mis rayes, era eventualmente, yo qué sé, con, no sé, gente que venía de otros formatos humorísticos que pretendían infiltrarse en el universo de la comedia, no sé, cuentachistes o actores humorísticos que de pronto querían hacer la vuelta, y yo ahí sí me ponía más territorial. Entiendo. Que otras cosas, pero si el comediante hacía trampa, plagiaba o lo que fuera, digamos que desde que hubiera stand-up ahí y desde que la gente se quemara ahí la piel parándose, para mí eso ya era mérito suficiente para que mereciera ser parte ahí de Memoria de la R101. ¿En esas primeras etapas eras host o te parabas con ellos también tu set y cada uno iba Era uno host detrás el 90% del tiempo, y a veces le delegaba a alguien que fuera host y yo me presentaba, o a veces cuando alguien se faltoneaba a última hora, yo decía, bueno, yo hago rutina entonces para reemplazar al que no Entiendo. se paraba, y me autopresentaba. ¿Sí? Sí, fui testigo de Sí, eso. sí. O a veces le decía a alguien que presentara por mí. Yo recuerdo una noche en la que Tato Devia presentó por mí y me remedó. Y fue como un falso Gonzalo Valderrama parodiando a Gonzalo Valderrama. Creo y que fue sí, chistoso. hay incluso el maquillado y todo, lo Él, recuerdo. ¿Cómo no? él cogió el caballito que tenía. Willy Cornio. Willy Cornio. Sí. Pero Hazme un favor, me tú me respetan acabas a de Willy hacer caer en Cornio. cuenta una cosita, y es un pequeño paréntesis a lo de Memoria de la R. Su merced, digamos que ha sido muy reconocido por ser una persona radical, digamos, purista con respecto al stand-up. Eso en esos inicios mire, Gonzalo dice en el taller que no se puede hacer tal cosa, no se puede hacer tal otra tal. ¿Su perspectiva con respecto a esos purismos ha cambiado, ha mutado o sigue siendo la misma? Se ha transformado y se ha diversificado y tal, aclarando y ya a estas alturas de la vida y tal, diciendo como que es una radicalidad. De un tiempo para acá como que mi radicalidad cambió, curiosamente, basado en una cosa. Yo alguna vez fui jurado de un concurso binacional de stand-up comedy que se hizo en época de pandemia, donde uno de los jurados era Macario Brujo, alguien más y yo, de gente que hacía... No, porque era virtual. Okay. En pandemia. Era Macario Brujo, yo, alguien más, y eran open micers de Colombia y de México. Entonces, y la que ganó fue una alumna mía, que curiosamente no se siguió presentando más por líos mentales y otro montón de jodas. Y recuerdo que al final cada jurado daba algunas palabras finales, y las de Macario me calaron mucho, y decía como que chévere que esta gente de su corazón en esta vuelta y quiere aprender a hacer esta vuelta, y chévere que haya gente que quiera incursionar en esta vuelta, en el oficio más tonto del mundo. ¿Ya? Entonces, tanta seriedad, tanta profundidad, tanta radicalidad para esta huevonada que a nadie le importa. No somos seres importantes, somos seres prescindibles. Si morimos, todo el mundo sigue igual. Valemos verga, básicamente. Entonces, yo digo, ¿para qué ponerse a mariquear en un oficio que o sea, la sociedad puede sobrevivir sin nosotros? Pues. Totalmente. Sí. Entonces, ahora ya retomando, entonces ya cerrando mi paréntesis sobre el hermetismo de Gonzalo con respecto al tema, quiero que reaccionemos al primer video que te puse ahí. Bueno. Porque Gonzalo, a diferencia de otros hosts, el primerito. No, el siguiente. Ese. Para ahí.
Gonzalo, a diferencia de otros hosts de comedia, digamos, más tradicionales, interpretaba un personaje como host, ¿cierto? Sí. Porque se supone que ese no es usted. Eso es lo que Se usted supone que decía no soy como yo. tal. La primera pregunta antes de ver el video es, ¿por qué esa elección? ¿Por qué ser un personaje host y no Gonzalo host? ¿Sí me hago entender la diferencia? Al comienzo sí era host y de alguna u otra manera terminé por diversos motivos y por, no sé, influenciabilidades, mutaciones y rayes mentales, desvíos y yo qué sé, una necesidad como de desconectarme de mí mismo y de nexos con gentes varias, etcétera, terminé pasando como por una especie de bifurcación de mi personalidad. O sea, ese no es usted, es Patricia, pues Claro, como para pero seguirle. la cosa no era solamente una sí, es bifurcación. un híbrido entre... No era sí. solamente una bifurcación escénica, sino una bifurcación mental, consecuencia también de mis rayes cerebrales. Como que ese ser se volvió de alguna manera una especie de alter ego mío que de alguna manera como que me eclipsó y me tragó. Y yo lo llamé B de Valderrama, basado en B de venganza. Sí, sí, claro, Sí, de es un- vendetta. Sí, Está muy bueno. Que era un Yo revuelto siempre ahí. asocié que era como un híbrido entre Marilyn Manson y Juan Valdés. No, ¿sabes cuál? Creo que el chiste que decía que era, creo que tú mismo lo decías, que era un híbrido entre Marilyn Manson y Peter Pan, ¿no? Era como algo así lo que tú decías. Era de todo. Era una cosa como entre Pepe Grillo. Eso era. ¡Epa! Sí, es Era como Pepe Grillo. con Marilyn Manson. Con esas botas punqueras, todo anarquista. ¿Qué otra joda? Con Alex es de la naranja mecánica. El de la por naranja maquillaje. mecánica por el Algo sombrero, así. así. No sé, nunca supe exactamente qué era y yo diría que fue literalmente un ser que me poseyó. Ok. No sé si ustedes conocieron esa camisa que me puse ahí, La amarilla. que era una camisa de Hitler diciendo ja, pero en alemán. Ja es sí en alemán. Ok, ¿Ya? Entonces ya, era Hitler sí. diciendo ja en alemán. Mucha gente quería que era una camisa pro-nazi y no es Hitler diciendo ja, Sí, no. pero diciendo sí al Sí, sí, mismo sí. tiempo. Sí, 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 sí. Y no sé, fue como una cosa de quisiera ver qué pasa si experimento y tal, pero a la larga luego como que me arrepentí porque dije, no, ese no soy yo, es otro ser y como que se me fui desconectando poco a poco de él Hasta que ya no quedó residuos de él en hasta su que no mente. quedó residuo Sí, y ya como que me curé de ese ser. Pues Y veamos claro, un es que fue poquitico una y etapa hablamos de 5 años de B de Valderrama junto a claro. Willy Cornio. Chicas, bienvenidos a la noche número 63 de Memorial de la Red 101. Mentiras. Este es el final de esta noche, básicamente. Ustedes vieron durante 90 minutos a comediantes varios haciendo de las suyas. Escucharon palabras como pipí, teta, culo, moco, caca, perra, ese tipo de cosas léxicos o de la gente colombiana. Pero también escucharon palabras como iridiscente, purpúreo, trascendental, suprarrenal, etc. Somos básicamente gamines cultos que combinamos muchas cosas en la cabeza y que todos pues hemos tenido carreras y eso hemos leído más de 5 libros, pero somos pues como gente común y corriente que solo queremos deshacernos de nuestras ocurrencias personales y pues eso acaba de suceder. Nosotros se las hemos transferido a ustedes. Ustedes se van con ellas a sus casas. El niño ahora sí va a hacer muchas preguntas. Definitivamente esta noche de estas cosas que dijeron estas personas y tal, hay gente que se escandaliza porque la gente dice puta a veces, pero que no se escandaliza porque un maestro de escuela gane el 1% del salario de un congresista. Y pues este tipo de cosas pues pasan constantemente en el R101 todas las noches. Esta es la número 63 de este espacio. Todos los que vinieron acá esta noche pueden repetir cualquier martes. Este fenómeno y esta experiencia humorística ocurrirá todos los martes del año impajaritablemente, porque siempre habrá 4 comediantes o 5 que se dediquen a hacer lo que esta gente hizo ante ustedes porque le parece chévere hacerlo y ustedes pues han sido los elegidos esta noche para ser parte de eso, básicamente, incluir la alegría. Por lo tanto, vamos a despedir uno por uno a cada uno de los personajes que hicieron las suyas para sus cerebros. Hace 11 De años. aparición, el señor Gustavo Pérez desde Ibagué. Marica, Gustavo Pérez, o sea, Gustavo Pérez está flaco. Mira cómo estaba flaco Gustavo. No, marica. Ese que le dio COVID ahí, hace 8 años. El señor Gartamelo, alias El Gato. Ay, marica, cómo estaba flaco, mírelo. Mire la pinta escatera del gato. Sí, marica. 15 minutitos de Envigado, el señor Mauricio Quintero. Cuando Mauricio Quintero hacía stand-up. No, ese, para los que no saben, él tiene el programa de la Blue
¿Cómo se llama el programa? Bla, bla, Blue. Bla, 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 Blue. Él está ahí con la Blue Radio. Un querido, Medellín ahorita. el Mauro. Hermoso. Yo siempre, de hecho, creo que actualmente, no es que lo haga cada rato, pero cuando hosteando o algo tengo el reto de que están hablando mucho. He amado una rutina de Mao Quintero que dice: el colombiano tiene el increíble don de hablar pasito duro. En el cine, sí. En cine. Silencio, uy, muy bien elaborado ese chiste. Y responde: Harry Potter. Y ahí toda la gente se caga Marica, no. de la risa. Aquí, Harry Potter. No, están encima de la nevera. Sí. No, ahí le dejé pollo. Sí, dice, no, no. Harry Potter. Este mero chiste con esa premisa de el gran don de hablar pasito duro. Oh, muy lindo, muy lindo. Cuando Mao. usted ve, pues bueno, este tipo de videos, tal que igual todos están en el canal de Gonzalo, o sea, los invitamos a que vayan. Resto. Ahí les Está vamos el a dejar que- el link. Hay cosas, no. Deja mire, de comprometerte a Mire, links que no hace tenemos. 11 años, 190 visualizaciones. 190 O sea, un visualizaciones. hit absoluto, tienen, sí. güey. Y además el manejo de cámara, todo impecable. No. Sí. todo Profesional, impecable. súper No, profesional. pero este registro a mí me parece un registro histórico muy Y bárbaro. por eso Gonzo. creo que era importante hablar de esto, marica, porque casi ninguna otra entrevista de Gonzalo han hablado de este proceso que es tan significativo para la historia de nuestro gremio, Es que marica. ahí pensamos también, digamos, un Quique o mucha gente. Si habla de que el inicio o el boom sí fue comediantes de la noche, fue con ánimo de ofender, pero es que realmente tienes toda la razón. Lo que significa el R101, weón. Para la historia de El nuestro primer gremio. open mic de la historia de Colombia fue en el R101. Se hizo en el R101. Ahí debutó Edward Silva. Sí, ese open mic. señor. Y yo estaba, fue una tarimita armada a lo mal hecho en la cafetería, porque no sé por qué no lo hicimos cabía adentro. gente, había mucha gente que no cabía en el altillo, no sé, alguna Sí. cosa así pasó. Y a mí Gonzo me puso a que sonara una canción cuando morían con la melódica y yo tocaba una canción triste, una maricada así, yo ahí parado esperando que Gonzo me hiciera caras. Pero sí, fue una carrera de aguante muy bárbara. Y lo que les decía, o sea, creo que el proceso del R101 es muy valioso y loable porque dio la oportunidad de mostrar a muchos de los cuenteros universitarios que querían migrar al stand-up y a aquellos comediantes que están empezando, ese era su hogar, huevón. Y también era un puerto de comediantes internacionales que venían a Colombia y decían, Todos, ¿dónde, sí, ¿dónde ¿no? se puede parar uno? En el R101. Todo. Carlos Vallarta se paró ya la Yo primera me vez que acuerdo vino a que la Colombia. primera noche que yo me paré en el R, se paró un español que se llama Quique... Cadaval, pero que era cuentero. Sí. Pero hizo ahí algo humorístico, ese Kiko Cadaval gallego. Y algo también que era muy bonito y muy significativo para los novatos era que, o sea, uno decía, bueno, me voy a presentar con tal, tal y tal, pero era un centro donde confluían los comediantes a parchar, a hablar, No, es que- y uno terminaba en el camerino hablando con Liz Pereira, con Bernardo, con todos. Checho, con Cata, y uno decía, marica, lo estoy logrando, Todos. ¿sí? Es Sí, como sí, 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 un sí. pequeño pinito para uno en esa época de novato. Cuando usted ve a ese personaje en este momento, ¿usted qué siente? Ese personaje es el De- Sí, ve Valderrama, ¿siente No sé, ¿Sí cringe? se escucha, Gonzo? Ah, Sí, más que cringe, no sé, como sentimientos encontrados. Porque claramente fue ahí como una especie de desdoblamiento raro que tuve yo de mi personalidad y que nunca supe exactamente qué fue. Pero lo único positivo tal vez de ese proceso es que haber sido host durante 5 años, fueron como 120 noches, ¿ya? Me flexibilizó y me hizo hallar otros códigos y otros mensajes y otra manera de hablar a la gente y de un poco bajarle a ese ser medio ogro que yo era como comediante eso y quería me hablar. hizo adquirir un montón de habilidades adicionales para conectarme con la gente y como que descubrí O sea, ese Otro Gonzalo de la ala. comedia mal parada, Sí. gracias a este proceso, comienza a encontrar una comunicación más asertiva. comencé a podría decir. flexibilizarme y a hacerme un poco más sintonizable. Lo asocio con esta como epifanía que nos hablas de Macario, que me pareció una chimba. Aquí yo pienso unas cosas con ese chiste con el que te presentabas, con el modo en cómo presentabas en esa época y con que viste a todos los comediantes. Bueno, aquí yo también hago otro paréntesis muy importante y es que yo hasta ahora dimensiono lo importante que fue para mi carrera Ah, claro. el R101. Tú te la pasabas allá cada martes sea, con las Tú mitos, eras parte de la banda su sonora. composición original de las mitocondrias. sí. y que siento que creo que eso le metió como un poco de turbo a mi proceso de crecimiento como comediante versus que todos estábamos por igual con el Trío Miseria, con todos, y fue como, entré como banda sonora, tengo que hacer comedia cada 8 días, los conocí ya a todos. Yo creo que era el único conozco grupo de todos. comedia donde había música en vivo que iba a la par con las rutinas. Realmente cuando hay música para
clubes de comedia es un solo músico o una bandita que hace como las fanfarrias y ya. Sí. Pero ustedes además musicalizaban en vivo durante la rutina lo que hacía el comediante y hacían como heckling musical de las rutinas. Y Eso era de también nos putas. daba la responsabilidad, Gonzo, de literal calentar la noche. Es como, los dejo con la fanfarria. Y así, despedir. y despedir. La canción final era ¿Por qué no se van? Porque no se van, ¿cómo no? Eso está muy hermoso. Y entonces, bueno, sí, es un agradecimiento como de corazón porque para mí el R101 fue una escuela increíble. Pero entonces vuelvo a una vaina que me parece a mí bellísima de la comedia de Gonzo, que creo que también lo enseñó, lo decía y es algo parte de mi filosofía con la comedia y es que uno no está contando un chiste, uno no está entregando como tal vaina y hacer el silencio a esperar que se rían. No, usted está mandando lo que hay en su cabeza de cómo configuró su Ideas. mundo. Y entonces, ese chiste con el que arrancamos de Gonzalo Valderrama Múnera con tilde en la I, me encanta. Siempre he amado mucho ese chiste porque es desconcertante la línea de pensamiento de cualquier otro huevón de espere, Gonzalo. No hay I. O sea, Y que además no es muy significativo lo que es el humor de Gonzalo. O sea, Ese si uno lo analiza, o sea, esa frase es la representación tal cual es que es de lo que es el Gonzalo, humor güey. de Gonzalo. Es Gonzalo. Es que él en ningún momento de su vida se ha preocupado por ni siquiera dar el silencio para que la gente llegue a la deducción de, ay, no hay I. No, a él le vale verga. Ni la menciona Lo dejó ahí, tampoco. le importa un culo. ¿Sí? Miren Lo las dejó. vocales, ¿no? Nunca. Claro, porque más es, bueno, obviamente es analizar una pendejada, pues, pero claro, obviamente Pero de eso se trata claro, también, ¿no? Obviamente es eso y además el hecho de que hay gente que le da tanta importancia a su nombre que dice cómo se debe escribir el nombre. Sí, Yo me llamo Johanna, pero con Y y con doble N. Es distinto a las Johannas normales. ¿sí? Pero vea lo que tiene detrás. Digamos, yo Es no eso, había pensado es esa eso. otra burla. Claro. Para mí era como lo poco lógico de Claro. que no hubiera ahí. Claro, son las dos cosas. Y es como, mi nombre no es tan normal como ustedes creen, porque es que tiene tilde en la I. Y O sea, que no además es- en ese entonces, ¿qué tal? ¿sabes también que pasaba mucho? Que una de las primeras rutinas obligatorias de casi cualquier comediante era hablar de su nombre. Sí. Así es. Sí. Pues Ibrahim Sobre con todo su los que rutina tenían de he dicho el- eso. Yo me llamo Gato. Jonathan Melo, no me gusta Melo. Checho con su famoso, Sergey. me llamo Sergio, pero no me gusta mi nombre porque en ruso es Sergey. Catalina, que se Cacalina. llama Cacalina. Todos han Todos, pasado todos. por ahí, güey. Franco Bonilla, hello, my name is Franco Bonilla. name X. Hello, my name X. Franco Bonilla. Sí, todos han pasado por ahí. Y por eso, aprovechando que mencionamos esto, quiero que veamos el primerito que sí te salió, porque otra cosa que comenzó a hacerme muero de la R101, perdón, acá estoy sacando mi fanboy, Sí. pero es que de verdad fue muy significativo para nosotros, marica, como generación. Sí, Es sí. que ustedes también fue el comenzaron inicio, a hacer güey. una vaina, o sea, a ojo de hoy uno diría innecesario. Sí, porque pues, ¿qué ¿Qué aportaba? necesidad hay? Exacto. Sí. Pero quiero saber por qué tomaron esa iniciativa de empezar a hacer esto que vamos a ver a continuación, ya después de que lo veamos. Adelante ahí Marica. con el video. Ruedan las imágenes. Pues un patrocinio un poco metafórico. Como generalmente siempre el promedio de asistencia acá es de más o menos unos 30, 40 gatos en un espacio para 80 gatos, pues decidimos que esto fuera patrocinado por una marca de comida para gatos que lleva por título personal Muiscas. ¿Sí? Entonces, Muiscas es el patrocinador oficial de las noches del R101 a partir de hoy y pues acá los actores del programa pues van a hacer la significación del primer comercial oficial de Muiscas que más allá que risa pretende provocar en ustedes asiduidad, o sea, quienes tengan gato por favor denle Muiscas, que es muy chévere, es muy rico, sabe cosas que les gustan mucho a los gatos, así que de su sintonía depende que ese espacio sobreviva. Así que viene a continuación una cosa que vamos a hacer a nombre de Comida para Gatos Muiscas. Así que, ven, pues. Primero es que yo soy muy fan de Gonzalo hablando, no diciendo la rutina puntualmente, no el texto trabajado o como es el chiste, sino divagando. O sea, Divagando. el Gonzalo con el que yo más me cago de la risa, que veo que fluye, que no sé qué. Yo siempre he citado un show que él tuvo en Mosquera y él se paró emputado. Sí, y quería hacer un chiste él tiene el chiste de caminar desde la 19 hasta la 13, que no se puede por ninguna parte. Y iba a empezar a contar el chiste a la gente en Mosquera, pero como que hubo un intento de adaptarlo. Y yo, no, pero es que esto es un puto pueblo. ¿Cuál es una calle lejana? ¿La 3? Y le hizo un roast
en tiempo A real Mosquera. la Mosquera, pero así se las montó compa, de la calle 3 a la 2, güey, puta, es que aquí no hay nada, así, como que él mismo se emputó con que no podía entregar su chiste como lo tenía elaborado y fue un roast a Mosquera y fue, ay, de esos shows de Gonzo, que yo digo, uy, Gonzo hablando, divagando sobre lo que le pongan, oh, precioso. La escena. Moisés siempre quiere lo mejor para sus casos. Por eso, para darle un poco más de credibilidad, invitamos al R101 a la mismísima Gatúbela Pérez, quien nos confirmará una deliciosa y nutritiva verdad estadística. Buenas noches. 8 de cada 10 de cada 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas. Y para comprobar esta deliciosa verdad estadística, vamos a hacerle una encuesta a 3 gatos del público. Tú y tú. El mejor es el último. Buenas noches, gato. A la hora de comer comida para gato, ¿tú qué prefieres? O sea, como whiskas. ¿Y tú, meninos? Pues yo la verdad me haría a veces como doraditos de arrocito con papa, pero me juego como ratica. ¿Y usted, México? ¡No como ni mierda! ¿Qué? Ustedes sí están. ¿Tienes idea, güey? Hubo una fase en la que dijimos, ¿por qué no hacemos sketches? Sí, sí. Hagamos comerciales, y lo hicimos como 3 o 4 y si se dan Sí, cuenta sí, eran sí, sí. escenificaciones tal cual como Sábados Felices, que el simple Sí. chiste nos lo interpretan los actores del programa, entonces eran rutinas de comediantes escenificadas. Esta era, Ese esta- era este era un beat de Checho, este era un beat de Checho, claramente. Ok. Hicimos uno de Franco Bonilla y uno mío, me acuerdo. Había uno de Franco y uno mío también, que lo hicimos así. Marica, es que ya está todo hecho. Eso complementa. Pille, para mí, en Camerino, que fue un formato que hacían en el R101, ¿o era otro teatro, Gonzo? Se grabó allá, pero también se grabó en... Leonardo's, tal vez. No, ¿no? en el que había en el General Matallana, Casa Comedia, Comedia Casa, lo que hizo Leonor Estrada en Teatro Comedia, ¿no? Teatro Comedia. Sí, donde, ahorita Sí, hablamos la con comedia Silvia de eso. teatro. La La comedia comedia teatro. teatro. Eso. Allá se grabó un Ahorita hablamos capítulo de con Silvia Camerino. de eso. Sí, sí, sí. Entonces, allá se grabó un capítulo de Camerino, que era literalmente comediantes hablando mierda en el camerino antes de una presentación. Comediantes de la noche, digo, en Camerino, con ánimo de ofender. Marica, esta idea de convertir en sketches toda rutina, eso tiene un potencial Enchufe gigantesco, TVC, ya. un enchufe. Ya, sí, es que, oye, es que fue un nido muy áspero. Es que creo que fue una casa de ideas muy bacana y que además Casa era de un- ideas. y que además era un espacio que permitía al jugar hacer este tipo de cosas. Y lo que yo le decía, o sea, ver a una persona como Checho. No, marica. O sea, Ver a Bernardo, Checho no ver es a Diego odioso, Parra. pero Checho es muy estoico, digámoslo así. Verlo pintado de gato De gato. con esa weón. cara que puso. No, pero es que ahí van a ver Mierda. cosas. Ay, no, usted cálmese, diva, que van a ver a Checho dentro de todos los capítulos que hay acá, de que tiene Gonzo en su canal, van a ver al señor Ibrahim Salem flaco Ah, sí, yo también. junto yo a estoy- Juan Flaco Sebastián Lampiño. Rincón. Los dos, Flaco Lampiño junto a Juan Sebastián Rincón, los dos cantando reggaetón. Sí, weón, eso es una boleta. Eso Eso una es de las belleza, peores un cosas que he hecho en mi vida. deleite. No, es que Gonzo tiene ahí para extorsionar a toda la comedia de este país. Gonzo tiene ahí todo. Tiene su pasado oscuro. Claro, y también creo que muy fuera de tiempo esa visión de hay que grabarlo todo. Sí, saquemos fragmentos, saquemos todo, o sea, todo ese modo de publicar, porque yo recuerdo que en el taller con Gonzo, la primera sugerencia que él hacía, que era un segmento que yo amaba de su buen manejo de Twitter en su momento, Uy, claro. eran las palabras labradas, decías tú. Palabra labrada. Y que la vida útil de un tweet eran 10 minutos aproximadamente, o sea, muy conectado con el universo de... Permítame Twitter, darles la el contexto un carrera. poquitico mejor porque siento que Sí, Juan sí, no, sí, no sí. explico bien. Palabras labradas era una vaina que hacía Gonzalo y es que él ponía, usted llegó, si no estoy mal, hasta el punto de programar los tweets, ¿cierto que sí? O sea, usted era una vaina... Así de patológica era la cosa. Sí, Sí, exacto, sí, sí, que sí, en ese sí. entonces era @monovio, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. sí, Arroba sí. Monovio. Y él programaba, y él hacía juegos de palabras
En este momento no tengo ninguno en la mente, güey. Si usted tuviese alguno, sería una chimba. Pero Pero tipo one-liner más o menos. Sí. Y con su hashtag, palabras labradas. Si palabras labradas era como coger 2 o 3 palabras, unirlas todas y alterar el orden de las sílabas y de las consonantes entre una y otra para formar frases con más o menos sentido. Una cosa que solo se entendía leyéndose. Entonces, Sí, sí, una sí. que yo recuerdo era... ¿cuál podría ser? Ya, justamente el título ya lo era, palabras labradas. Sí, sí, sí. Palabra labrada ya era como un revuelto entre Sí. una palabra con la otra. No me acuerdo de ninguna. Pero bueno, como para... Pero sí, era como jugar con las sílabas de las palabras. Y era una vaina como muy inspiradora para muchos de nosotros en el sentido de era como este man, qué juicio, que Dios vio. Un ejercicio que yo amé mucho y tal vez esa fue una dinámica como creativa mía durante mucho tiempo que me instaló Gonzo era lea el título de una noticia y dele un Los contrarremate. antititulares. Sí, como Sí. darle un giro, un vuelco a un titular y sacarle el jugo humorístico con base en las palabras incluidas en el titular. Y me parece una estrategia de comedia muy bárbara. Jugar al titular y es muy breve, muy... Que sigue llevada siendo a- parte de ejercicios de mi taller que encontrarán en el libro Del Rayo a la Rutina de Editorial Planeta. ¿Se viene en este momento la cuña publicitaria? ¡Epa! Chey, si quieres Uno pasarnos el de libro, cada pásanos 3 el libro gatos ha leído Del para que Rayo a la salga. Rutina. Así. Acá está. Aquí, en el capítulo 15 hallarán los ejercicios. ¿Usted sabía? Hay una historia muy chistosa con este libro y Paulo Hernández, ¿la conoce? Sí, que se lo robaron. Entonces, póngale cuidado. Gonzalo le firma un libro a Paulo que se lo compra todo normal, Sí. así la dedicatoria. Sí, sí, sí. Paulo, eres el mejor, besitos, tu amigo Gonzalo. Sí, sí, Digamos sí. que le escribe así. Paulo tenía ese libro en el carro. A Paulo le rompen la ventana del carro y le roban la maleta del niño y ese libro. Y Paulo, no, fue puta la maleta del niño, no sé qué, bueno, ta. Ponle que una semana después, el libro de Gonzalo con dedicatoria está en Facebook Ventas. Y la foto sale en la dedicatoria, güey. No. Y no sé cuánto se lo vendió a Pablo. Pongámosle que 30 lucas valía el libro. Lo están vendiendo por 60, estás gunur. Solo porque tenía la dedicatoria, güey. La dedicatoria ahí como Bueno, firmado. claro, el libro vale 65. Supongo que en el mercado negro se habrá vendido en 30, pero con la dedicatoria costaba un poco ya más. tenía el doble de la dedicatoria. Uy, no, marica, muy chistoso. Entonces hay un ejercicio que se llama haga antititulares, que es un poco técnicamente el mismo ejercicio que hay en el noticiero de Saturday Night Live, Ok. que es coger un titular de prensa real y luego darle un vuelco humorístico, pero tiene que ser redactado en lenguaje periodístico. O sea, no es Fox News. Ok, sí, Es sí. como sí, que sí, mamar gallo con la noticia, no es... No. Haga de cuenta que usted es un presentador de noticiero, lee el titular y Manteniendo el luego personaje. métale un remate, pero tiene que estar redactado como si fuera el periódico el que lo redactó, no usted. ¿Ya? Es que eso Entonces, está hermoso. recuerdo uno concreto que es el que pongo como ejemplo. Niña de 8 años es obligada a casarse en Londres. Es un titular real, ya, Sí. que ya de entrada es absurdo. Sí. Yo pongo luego después, la niña en contra de su voluntad fue llevada allá porque se quería casar realmente en París. ¿Ya? Está muy bueno. Entonces, Pero- claro, el giro no tiene que ver con la edad, sino con ella quería en París. O sea, Sí, la está muy violencia bueno. fue Y es que, ver la- muy que la- lejos. que le hicieron casar en otro lugar donde ella no quería. Eso me lleva a un pensamiento de ti con respecto al material de comedia y todo. ¿Tú crees que es la gente no ha entendido lo que quiero decir con esa búsqueda de la máquina y metralleta que es Ricardo Quevedo, que son estos populares? ¿Tú piensas algo de eso? A mí me parece este contrarremate, ver muy lejos el chiste ahí. Este Claro. ejemplo de tu nombre con tilde en la I, con ese análisis que hay por debajo de más Ese allá subtexto, pues. de los subtextos, siento que está muy allá, weón. A mí, yo soy muy fan, realmente, me parece como muy bacano. ¿Qué sientes tú respecto a eso? ¿Como Pues, gente no valora? Pues le ha dado vueltas durante 26 años a ese asunto de qué putas pasa o qué putas ha pasado o qué putas pasará y ya dejé así. Ya te vale Ya- mierda. Ya Ya me vale vale mierda, verga. ya me vale mierda. Y claro, porque una postura es quedarse con soy ingenuo incomprendido. Sí, eso está Soy lindo. un genio incomprendido, yo Soy no sé lo que... Qué tristeza. Soy un genio incomprendido. Y Oye, tú tenías un chiste con esa canción. una parodia, toda la canción. ¿Cómo sí. era la canción? Soy un Tú me hombre hiciste tocarla. introvertido. Soy un hombre introvertido. Y hay una que... ¿Qué? No pienso. Hay una con Claro. Sí, contigo no se metan porque... Porque no, Claro se respeta. sí.
Qué buen Claro, chiste. entonces, claro, una postura, una es quedarse con soy ingenuo y comprendido, que sería como la resignada, pues, de no me las como porque están verdes. Sí. Y otra cosa es, ¿cómo putas hago para decir lo mío de alguna manera, de tal manera que cale de alguna manera en las mentes de la gente de todos modos e invitarla a mi universo y tratar de que la gente conecte con mi cabeza? Y en eso, pues, ando desde hace años y ahí creo que lo he ido logrando mal que bien. Sí. Total, siempre habrá detractores y roasters y hecklers que digan, ¡de! ¡Van tan bobo! Sí, claro. Pero pues nada que hacer, ya me resigné a que eso iba pasando, eso seguirá pasando hasta que me muera. Hermoso, hermoso. Y por eso quisiera que, pues no reaccionamos porque el video es asquerosamente largo, pero sí enunciar una iniciativa más que tuvo Gonzalo en Memoria de la R, si puedes poner ahí el Sí. último. A ver, muy chingo. Lo damos por sentado. Lo damos por sentado, fue, creo que el Buena pionero, pesquería el esa. pionero del podcast de comedia en Colombia. Otra cosa más, tienes razón. Podcast de comedia, pionero. Pero yo me preparé para esta mierda bien. Hubo capítulo Muy bien. Antonio Pero Sanín, bien. Primo Rojas y... no Esa recuerdo- Solo entrevista. salieron 2 al aire, pero se hicieron 6 entrevistas que quedaron nunca puestas al aire porque se me dañó el computador y se tostó donde estaban los originales. Entendiendo los chistes de Gonzalo. No salieron la de Iván Marín, la de Diego Camargo, la de Julio Escayón y la del Gordo Benjumea. Uy, no. Pero solamente salieron Primo Rojas y Antonio Sanín. No, marica. Yo estuve en esa de Primo Rojas. Yo creo que Eso yo estuve en recuerdo la de mucho. Antonio. Ah, no, yo también estuve en la de Primo. Es que tienes la de toda Primo, razón. no sé qué pasó, pero fue muchos comediantes. Y hay un fuimos fragmento de la de Primo, yo recuerdo mucho que el Primo hace un piropo, como, bueno, ¿y cómo piropea a una mujer? Y Primo da el ejemplo que para hacerlo con estilo, como... muchos. Sí, lo lo hace con recuerdo. estilo todo Pero bonito. ya que estás, yo me acuerdo mucho de otro. Que Gonzalo le está preguntando por su infancia a Primo. Y que Primo cuenta que él con sus hermanitos, o no me acuerdo quién, estaban saltando en la cama. Mientras se reían y tal. Y Primo dice que entró el papá y les dijo, ¿qué es la risa? Y Gonzalo le remata de una. Y usted sacó un diccionario y le echó la definición. Marica, era Risa, como reacción que... inconsciente del ser Parce, humano. Gonzalo era muy, o sea, sigue siendo, no me refiero, en estas entrevistas era muy fugaz, weón, No, era, sí, y sabía muy hacer unas rápido, preguntas increíbles. Creo que esta entrevista, yo me la hice por ahí unas 3 veces, No, yo porque no sé. es, y está en 3 partes, si no estoy Tiene mal. segunda y tercera parte, cada Sí, una de media hora. 3 partes de media hora. Risa nerviosa que iba a poner como un momento que se ve las estadísticas que está alto, el 13:33. Melo. Me devolví al 12:51. Y yo le pregunté a papá, le dije, papá, pero ¿por qué no nos venimos a vivir a este barrio? Él dijo, no, él dijo el año entrante. La tierra prometida era. Obvio. Es decir, yo siempre he tenido como tema central el problema de la pobreza, ¿no? Bueno, yo nunca... O sea, si ustedes hacen el chico, se lo cagan. Entonces, No voy a ir a Kennedy. Y fue supremamente, es decir, fue una visión absolutamente hermosa, pero a la par muy trágica, porque era no poder vivir ese privilegio que estaba ahí. Debe pero no tocar. Sí, claro. Entonces, desde entonces yo pensé que ese pobre es una mierda. Muy lindo, marica. Creo que esas entrevistas, la de Antonio no la recuerdo tanto en este momento, pero sí recuerdo que esa iniciativa de conocer a los ásperos, o sea, ver una entrevista en vivo de Primo Rojas, de Antonio, de Iván, del Gordo Benjumea, que en Barra que se haya No, partido. ¿cómo no va a estar eso, güey? Es un momento que para uno como cómico que está iniciando es como, marica, lo tengo acá. Yo tengo todavía la foto con Primo. Yo me tomé esa Sí. noche una foto con Primo. Marica, esa noche Dana se tomó foto con Primo. Vea usted. Tengo la foto por Oh. ahí que Dana se tomó foto con Primo. O sea, Marica. el sí, R es verdad. la representación de verdad de creo que los cimientos de lo que es muchas de las cosas que hoy en día son Sí, populares y creo que no se le da el mérito, pues, Y todo lo hizo Que merece. Aquí el señor. Aquí el señor. Marica, es que... Y ahí estaba, se han parado gente que...
Vallarta se paró ya la primera vez que vino a Colombia. Ay, Hassam se paró ahí la primera vez a hacer stand-up. trompetero. Julio Ah, César trompetero. Julio César Herrera. Manuel José Herrera. Chávez, Julio César Manuel Herrera. José Chávez. Comediantes, Caro Cuervo no este se paró. man, el malabarista, el comediante malabarista, ¿cómo se llama? ¿Gato? Niño No, Ardilla. no, argentino. Radagast. Radagast se paró allá también, sí. No, marica, es que es... ¿Quién barra? Que Es no se grabó una todo vaina esto. histórica Sí. muy bárbara, weón. O sea, ¿Hay alguna noche en particular que registro. usted recuerde con mucho cariño? Del R101, ¿qué le pudiera decir? Curiosamente, no sé si con cariño, pero sí con conexión ahí particular, la noche en la que se paró Hassam, que esa noche estuvieron Alejandro Campos, Ibrahim y Hassam. Y el nexo era que Eran había árabes. el nexo árabe, excepto Alejandro Campos. sí. Sí, pero era el pretexto. Y fue la noche en la que más gente fue al R101 porque iba Hassam. ¿Ya? Ok. O sea, literalmente, el público estaba sentado en el escenario y nosotros en la mitad de todo el mundo. Sí, lo Sí. recuerdo. Pero Hassam, que claramente era por el que la gente iba, toda la noche se estuvo defendiendo con: hoy no vengo a hacer mis personajes, yo soy Hassam, o sea, yo me llamo Hassam y voy a hablarles de cosas que pienso, pero no voy a hacer los personajes. Esto no es un personaje, yo soy Hassam. O sea, es la primera vez que hacía stand-up formalmente y la gente como que verlo en un contexto que no era hacer los personajes. Sí. Entonces él se sentía raro, como desubicado por eso al mismo tiempo. Y está como en un conflicto como de cuenta Sí, chistes, esto humorista es, no, que sí, está sí. haciendo stand-up y todo el rato era escudándose en no, yo soy así. Yo soy un ser humano que se Sí, llama sí. Hassam y vengo a hacerle rutinas de stand-up comedy. Como excusándose. ¿sí? Qué belleza. Pero lo que más me gustaba siempre eran las noches de cierre. ¿ya? Uy, eso era cada muy comediante lindo, 3 minutos. Era muy Y chévere. que un modo muy práctico para lidiar con la falta de respeto de los comediantes es que tú has estado también en la producción, el perro viejo que es Gonzo, con eso sé que se van a pasar de tiempo, entonces solo se va a apagar la luz y va a sonar un disparo y salen. Así los voy a sacar, ya no va a ser que lucecitas y te bajes, y así funcionaban esas noches. ¿no? Funcionaban re bien, güey. O sea, es que uno veía, escuchaba el balazo y ya uno ya... Siguiente. Y es más, creo que había una señal de balazo antes. Claro, Sí. es que como la gente no le para bolas a las luces, ni hey, ya está tiempo, entonces había 3 señales. La primera era un grito de como una mujer ¿sí? aterrada. Era como, Sí, era sí, como lo recuerdo. te quedan 5 minuticos. Sí. Sí, luego había un disparo que sonaba durísimo, te queda un minuto. Y si ya llegaba a cumplir todo el tiempo y no se bajaba, sonaba una ráfaga que no permitía que se oyera lo que estaba diciendo. Ya, hey, bájate o si no sigue sonando la ráfaga y Hasta ábrete de que... aquí. Sí. Maravilloso. Creo que hace falta eso Muy áspero. otra vez en el Ojalá gremio. disparos reales, güey. Ah. No, mentira. No creo que por la coyuntura social que está viviendo Colombia en este momento. Sí, no, Claro, hemos No, hablado un montón de la no, red. es que... No, pero Wait. podemos, señor. Ah, bueno, ¿para dónde vas tú? Yo también quiero recordar que es que tú, marica, otro que se volvió el LR, porque nunca has dejado de tener un espacio, nunca has dejado de tener un hijo en términos de comedia, porque los experimentos que hiciste en Late Life y un formato de entrevista que también Sí. tenías, yo fui tan fan, huevón, o sea, yo digo, ¿eso cómo no se Hice grabó? como 5 noches nomás. ¿O qué esperamos Que se para llamaba- hacerlo? Sí, se- esto se- es se muy buena idea. llamaba- Ni me acuerdo cómo se llamaba, porque el nombre me lo propuso Saulo García, que era Sí. un ex marinillo. Sí, Y se llamaba como que clase de comedia, comedia con clase o algo así. sí. Que era un comediante al que se le entrevistaba otra vez, pero lo que hacía era, primero que todo, explicar cómo detonó en él el bicho de la comedia, luego que explicara y desglosara e hiciera su primera rutina, también su rutina más exitosa y su rutina más reciente en formación, y que explicara un poco el tejemaneje de la carpintería, de cómo la estaba construyendo y que él mismo analizara su propio material, ¿ya? Sí. Explicándoselo a la gente y tal, como con demostración a público, pues y tal. Uy, yo recordé eso y era en LED Live, era muy íntimo y muy lindo, weón, era tremendo formato, como en esa búsqueda de encontrar esa paridad de el lado teórico de la comedia versus véanlos en escena, véanlos ejecutando, que era muy áspero, como que siempre Claro, ha no se sido. hizo Comediantes de Miércoles en casa de... Uy, ese también fue También, muy claro. bárbaro, Tú también te la weón. pasaste allá metido. Marica, es que este man me Hasta que apadrinó una media noche carrera. de 6 a 7 de febrero del año 2016 tocó parar la cosa un Dios, ratito. Un ratico. Pausa activa. Una Tal- pausa tal activa cual. bonita. Es por lo que yo creo que es. Sí, sí. Ah. Justo coincidió Por con- mis penúltimas palabras. Sí. Sí. No, yo iba a dirigirme a otro lado y es, Gonzalo es el estandarte de la formación académica en el stand-up en Colombia. Para bien o para mal,
Es el estandarte, es el primero al que uno refiere cuando alguien dice, Ya. quiero empezar a hacer esta vuelta. Uno le dice, mire, le recomiendo, tome el taller de Gonzalo. Vaya, También por se le tiene Gonza. otras alternativas. Claro, ¿ya? pero... Sí, claro. Pero, pues, Pero digamos que el de primera mano y el que, digamos, tiene fama por eso es su merced. Y la pregunta que yo quería hacerle es, ¿por qué cree que no se han gestado más espacios de formación académica de pronto tan populares? O sea, ha habido iniciativas, ¿cierto? Porque, digamos, la Imaginaria Academia de la Comedia que tú hiciste en Boom Comedy Live, También y hay estuvo otros Gonzo, talleristas, sí. pero no se ha gestado realmente un movimiento de formación académica dentro de nuestra industria. ¿Por qué cree que es eso, weón? Voy a especular porque no tengo una Pues hipótesis. justamente eso se trata, que me gustaría Sí, que especule. una Usted es una hipótesis. persona muy... Entonces creería, en principio, pereza. Sí. Ah, no, ya, eso tiene Ay, todo. qué mamera y sentarse con gente y explicarle y que entiendan y dedicarle tiempo, que yo tengo más vainas que hacer y Sí. yo qué sé. Yo le dedico 8 horas diarias de domingo a domingo a esto. No, marica. ¿Sí? Entonces, qué pereza hacer eso. Sí. ¿Sí? No, y ya es de muy 6 de la duro. mañana, yo atiendo de 6 de la mañana a 10 de la noche, de domingo a domingo. ¿Ah? No, marica. Porque necesito plata, básicamente. ¿Sí? Se me adelantó la siguiente Y pregunta toca que le iba a adelantar- hacer. Y toca, adelantar y toca alimentar la familia. Pero porque, no sé, hay algo en mí ahí que me vuelca a hacerlo y lo hago de una manera mística y tal. Y de ahí es reclutar gente y aportarle carne de cañón al A movimiento. la logia. Ah. El primer A la open- logia, el sí. primer open mic que hice yo oficialmente, que lo hice en una salchichería que tenía... Checho. No, André, ¿cómo es que se llamaba? Ella, Natalia Gómez. ¿Te acuerdas de Natalia Gómez? Una chica que Creo que pasó sí. ahí como un Creo poco que sí, fugazmente sí, por el sí, mundo de Me la comedia. suena resto, güey. me suena. Que se ha parado varias veces y tal. Entonces ella me dijo, oiga, yo soy alumna suya, porque no hay lugar para que se paren alumnos suyos. Yo mis alumnos los... Ah, los- el origen del claro. Open de la escuelita del Claro, drama. yo mis Sí. alumnos los mandaba a la guerra, parecen sí. los chochales que hay por ahí, y luego me cuenta cómo le fue. Hasta que una alumna me dije, oiga, ¿qué tal si hay un espacio para sus alumnos? Y es que si hay alguien que se puede dar ese lujo, eres Claro, tú. Como voy a parar a mis alumnos. Pero Marica, no existía eso antes hasta el año 2000. ¿Qué era eso? ¿Te acuerdas de eso, Merced? Sí, post-pandemia. Sí, tuvo- como Pongámosle 23. 2021 Sí. o 2020. Ella me dijo, oiga, paremos acá. Era una salchichería del ahora ex esposo ya, se llamaba Daniel Jacobsen, que es uno de los mejores salchicheros colombo-alemanes del país. Y justo por eso a la Open Mic lo llamé salchichas de carne de cañón. ¿Ya? Porque yo recluto gente para que vaya a morirse a Vietnam después. ¿sí? Sí, claro, claro. Y no respondo por ni Y mierda. yo no sé, usted verá cómo resuelve esa mierda. Yo le enseño cómo se hace la cosa, yo le enseño cómo disparar las balas y luego mate vietnamitas a la lata, usted verá. Está muy bueno porque fue inicialmente vaya y me cuenta. Ahora es como, no, yo miro, yo soy testigo. Ahora soy boyerista, sí. Mientras Sí. como salchicha. Marica. Y ahí va un poquitico mi siguiente pregunta y es, usted en este punto, después de tantos talleres, de tanta gente, de lo que usted dice, de ese rigor de estar de domingo a domingo, de 6 a 10, ¿sigue teniendo esa vocación por enseñar o ya es una cuestión más realmente de necesidad? Digamos todavía, y justamente a veces también me estreso por, no llega suficiente clientela, toca mover más esto, pero claramente me mueve el hecho de necesito seguir reclutando almas para esta vuelta porque este es un formato que requiere de masa, de gente haciéndolo. En Estados Unidos, especulo yo, habrá 15.000 comediantes. Aquí habrá 200. Yo calculo que son 200. No, yo le Dentro pongo de las más. bases de datos que hemos manejado para los premios BOM y eso, pues se Entre- puede extender a unos 250, como es que estos son nuevos Yo en le he ciudades aportado a recónditas. esos 250, No, tranquilamente. mínimo 150. Sí, sí, no lo Sí, dudo. sí, sí, es güey. verdad. Sí, no lo dudo. Entonces yo lo que hago es, vengan para acá, jódanse, estréllense. Y es que y está que pase lo que hermoso. sea. Yo sí soy fan de que no sé si ha habido crítica o una voz de ¿para qué más comediantes? Ya somos muchos. No, a mí me encanta. Mándelos. Sí, que hubo ellos una época en mismos la es que una- estuvo esa voz. Yo recuerdo mucho cuando nosotros estábamos iniciando, Sí. los que en ese entonces eran viejos eran como, no No, más. ya. Comediantes hasta en la sopa. Sí. Sí. Yo hace poco terminé de leer un libro que me bajé por ahí, que me lo prestaron y nunca lo devolví, que se llama I'm Dying Up Here. Me estoy muriendo aquí arriba. Que dying, que es como Sí, morirse sí, como sí, sí. comediantes a comer mierda. Ujú. Si lo trajéramos a Colombia sería estoy comiendo mierda aquí. ¿sí? Que es como una crónica de los 70s, del boom de la stand-up comedy en Estados Unidos, cuando los comediantes hasta los 70s no cobraban por pararse en los clubes de comedia. Y hubo una huelga nacional de comediantes en Estados Unidos porque no les pagaban en los clubes de comedia que se hacían ricos con los comediantes. Oh. Ya. Ok. Sí, esa cosa, hasta antes de los 70s no le pagaban a nadie. ¿sí?
Y uno de ellos, en un funeral de uno de ellos que se suicidó, decía, en Estados Unidos, en este momento, 1975, hay más o menos 200 millones de personas y hay 200 comediantes. Somos un comediante por cada 1.000.000 de personas. Somos seres únicos en este país. Así que sacámosle jugo a esto. Entonces, algo parecido pasa acá. Son 250 en un país de 40 y cuántos millones. Sí. No sé cuál es la... 50 millones, ya 52 estamos millones. en 50 millones. ¿Cuánto es la proporción ahí? ¿Cuántos comediantes Más por de... persona? Es que 100. analicemos cuántos hay en Bogotá nomás. O sea, analicemos cuántos hay en Bogotá nomás. Bogotá tiene 10 millones de personas, entre comillas. Pongámosles que sean 100 solo Bogotá. Sí. Estamos hablando igualmente la estadística, 1% solo en Bogotá, weón. Sí. Entonces, somos seres súper especiales. Entonces, cada vez que alguien se burla en un comentario y dice, ay, tan malo, un poco mi metáfora es como ver a una persona levitando y decir, ay, está ahí levitando a 5 centímetros, ay, tan malo. Le Marica, creo cuando levite, huele. Levite, a ver si usted está tan machito. Hágale. Uy, eso está Ay, muy no, pues, lindo. esa levitación está muy cula. Eso cualquiera así, weón. Cualquiera levita. No, Y mira que me no haces cualquiera caer en levita. cuenta de una última preguntita y mira que no la hicimos con Silvia. Es una pregunta que casi siempre hacemos, Juan. ¿Cómo lidia usted el hate? Estoy en terapia todavía por eso. ¿En serio? Sí. No ¿Me es lo tan jura se- por Dios? No es tan sencillo. Digamos, obviamente, a mí me rayó la vuelta y tal, que una cosa, digamos, comencé a sentir el hate a partir de la salida de un DVD que sacó Andrés López en el 2009 llamado Somos los Comediantes. Historia. Ya. Sábado su merced, Alejo Mejía Y Pasos 3. y Pasos 3. Y host Historia. Andrés López. ¿Nunca lo Pues, viste? hasta antes de eso, No, idea. fue el primer video donde yo aparecí oficialmente. Hasta antes de eso, pues yo era un comediante que hacía stand-up comedy y le gustaba a cierta gente y a otra gente le caía como un culo, pero eran 100. Cuando apareció eso, eran ya 100.000 personas que me escupían en la cara y 1.000 que decían tan chévere. Entonces yo comencé a notar ya la cosa multiplicada al 1.000%. Y cuando salí a Comediantes de la Noche, pues era lo mismo, pero ahora cientos de miles de personas más. Más las redes más sociales las que, redes. que hacen Entonces que... ya no era tan sencillo lidiar con eso. Pero ya después de tantas vueltas y tal, ahora estoy en la postura un poco que más o menos lo que está ahí en el Get Up de pues nada, como que me importa un culo. Ya está hermoso. Me importa un culo ustedes qué piensan de mí, yo Mire, sigo haciendo lo mío. marica. Ustedes no saben hacer esto, yo sí, y de alguna u otra manera soy parte de la historia de esta vuelta y eso digamos que no me lo quitan, sí. Fui víctima de robo hace poquito, pero... Yo también. ¿Sí? ¿Qué te están pasó? robando. Están y en el azarosos. Parkway. Sheila también, sí. Y en el Parkway. Yes. Marica, recuerdo que cuando Gonzo iba a grabar este Get Up, ¿sí? Gonzo grabó 2 veces, ¿no? 2 veces, sí. Pero para este último, bueno, incluso tallereamos, vimos el material un momento y todo. Y tú me enviaste un texto, weón. No, es que yo conecto mucho. Para mí leer a Gonzalo es algo hermoso, ¿sí? Y fue un texto como de ese, no sé a quién tengo que demostrar qué, ni contra quién estoy, ni qué, sino quiero que fluya y quiero mostrarlo como la verborrea que quiere salir de acá. Pero marica, eso fue para mí como un grito de guerra antes de lanzarse, ¿sí? Como lanza un petaco de pelados que aprenden con él, fue ese grito de guerra para pararse y siempre me ha parecido muy inspirador y muy bonita la postura como tan auténtica con que se para Gonzo. O sea, yo en lo particular soy muy fan y mi pregunta ya como para orientar esta vuelta de la comedia hacia algún lado es esa época de la cuentería en la que tú te vuelves un rockstar, porque Sí, pienso yo que tal cual. el Gonzalo Valderrama cuentero, perros, o sea, Es que es está una en el top vaina... uno tranquilamente los cuentos que tienes uno como, ¿cómo se llama el que yo vi? Que es como con Kurt Cobain y todo que hiciste en el R101 hace... Y un ángel negro en la zona rosa. Un ángel negro en la zona rosa. No, marica, qué cosa tan preciosa. Entonces, teniendo en cuenta que ese nicho de cuentería en el que tú naciste pertenece como a un grupo poblacional como estudiado, académico y todo esto, y tienen cierta sincronía con esa mente extraña que tienes, hay un posterior boom que es el ñero, ese comediante o ese cuentero de calle, y luego con ánimo de ofender, y luego todos esos movimientos, tú sientes algo como de que esa comedia élite a la que pertenecía se la llevó esa ola de ñeros, La perratearon, la digámosle así. perratearon y ya es que la gente no lo entiende y que tal vez esa gente que valoraría el contenido prefiere irse a hacer otra cosa porque se volvió el stand-up algoñero.
Complejo de responder. Entonces, en principio yo diría que es sentimientos encontrados porque a mi modo de ver la comedia es ñera. Ok. En esencia, desde que nació el formato, hace 185 años más o menos en Estados Unidos, era una mierda de gamines. Ok. Siempre ha sido una cosa de gamines. Entonces, más bien, el hecho de haber sido una persona que casualmente estudió en la Javeriana de Comunicación Social, la carrera más gómez de todas, y que terminó metido en la cuentería y luego en la comedia, uno diría, es un gomelo intruso haciendo stand-up comedy y cuentería, pero, mi esposa se burla mucho de esto, no lo creen ustedes, pero yo soy calle. Yo soy un mañero. Yo soy un mañero que se leyó unos libros y se fue desintoxicando de la Mira, ñeritud. eso que acabas de decir es un oxímoron. Yo soy un mañero que leyó unos libros, eso es un oxímoron. Sí, sí, sí. Eso no. Yo soy un man sí, que, está muy nació, bueno. que nació pobre y que estuvo rodeado de ñeros y por X o Y motivo se salvó, si se puede llamar así, del virus ñeritud. del virus ñero, y se fue culturizando, pero hay en esencia una cosa de resentimiento social, de rabonada, de malparidez existencial y de choque cultural y de estratos en mi cabeza, Claro. que es el que hace decir, está bien que la comedia sea ñera, pero que se queje y que proteste, no que pisotee, y no que pisotee. Eso abre todo un podcast nuevo con Sí, Gonzo de lo weón, que y- pisotee, weón. Y creo que nuevamente Muy nos vamos cierto. a quedar cortos con el invitado, Muy pero áspero. así como volvieron a pedir parte de Gato, porque con Gato nos Y está escribieron, pendiente sí, parte sí, dos. más. Vea usted. Así mismo les vamos a dejar a ustedes la duda si quieren que sigamos hablando de la historia de la comedia y tal con el señor No, Gonzalo. y es que Valderrama, ojo que aquí pilar de solo esta hemos mierda, hablado de de la época de la cuentería, weón. no hemos hablado nada de la época de la cuentería, ¿Qué? sino solo de qué pasó desde el R101 como para acá y nos quedaban Claro, porque es, vainas que, por porque fuera. es que yo consideré, weón, que no se le da el mérito suficiente No, es que- al R, weón, es una vaina Sí, importante. Métanse en es el canal de institución. Gonzalo Valderrama en YouTube y Por vean favor. todos los videos que hay Chismen. desde el 2010 Miren, ahí van a en encontrar adelante. inicios de todos los comediantes de Liz Pereira y Quevedo antes de que fueran esposos, de Ibrahim Salem Esa antes de pausa que fue fuera bastante. sí. Por eso yo, esposos. antes de que fueran de Ibrahim Salem antes de que fuera árabe, o sea, ahí están todos, weón. Todo, o sea, ahí ustedes van a descubrir absolutamente todo. Lastimosamente no hay tantos, weón. De porque Rebeca yo Inos le en los eché- testículos de los papás. No Es que- mentiras. Es que compramos cámara a partir como de la noche 80, más o menos. No, como, no porque acá, sí, la 62 fue con cámara celular, es verdad, Sí, es Sí, verdad, sí, es verdad. sí, sí, Pero sí. igual, marica, pasen por No, ahí, qué porque lindo. ese canal es mucho Es oro. o sea, si usted le apasiona el stand-up, Es la historia de la una vaina comedia. muy bonita de ver, weón, y tal. Es la historia de la Eh, comedia, weón. Es muy bonito, weón. Es mucho. No, ahí hay unas cosas, weón. De verdad es que yo que ya me puse a stalkearlo, weón, y yo decía, no, De Iván Marín cuando era fan de Superman. Hay una Marica, noche, es yo no estoy seguro si demasiado, está hasta ahí, una noche que era geek. Sí, creo que sí, está sí. ahí. Geek. Ahí está. Y entonces era Paulo hablando de lo bueno de ser geek y Willy Aguirre hablando sobre lo estúpido que era ser geek. O sea, hay muchas cosas muy chivas en No, ese unos canal. descubrimientos. ¿Cómo se llama él? El esposo de Amparo. Sí, se llama de los Ricardo Amparo. Prado. Ese man también muy pilo con la música. Es que No, hay marica, mucha acabo de gente, Roberto weón. Camargo, las cosas que No, hacía allá era no, una no, cosa no. hermosa. No, es que era un lugar con mucha magia, mucha mística, donde sí oficialmente diría yo que el movimiento underground se Nace. empezó a gestar. Sí, Ah, marica. real, el del Panini, el de Es Open Mic, ¿sí? Antes de que se fuera para bares, que es el ecosistema Digamos, natural sí, y todo. Claro, por eso era que Pero el sí. R era un pseudo club de Club. comedia porque no era un bar. Sí, sí, sí. Pero de verdad, ese canal tiene mucha historia, tiene muchas Bueno, cosas muy bonitas. Chequéenlo, pues. Disculpen la calidad, Y porque sí, todos el los audio a videos veces son- sí hace Lo sufrir un siento, lo poquito. siento. Pero pues, marica, es historia y eso es lo importante. Entonces, si quieren segunda parte con Gonzalo, pues ya saben, déjenlo ahí en los comentarios. Y Epa. muchísimas gracias a todos los que No, Gonzo. apoyan este proyecto que busca hablar de la historia de nuestro gremio, weón. Epa, y sí, lo llame, ey, promocional. Si usted está dudándolo, está virtual, está presencial, por todo lado le van a meter el bicho raro de la comedia y creo que el primer paso indicado es con Gonzo, weón. Entonces, ahí está, del Raya la rutina. Contáctense ahí con Gonzo y Gonzalo. listo. Y ya, no siendo más el motivo de la presente. Nos fuimos Muchísimas a gracias. siendo las ¿cuánto de las faltan 15 para las 11 de la noche? Hasta arriba. Vamos a tomarnos una botellita de mezcal con Gonzo. Bueno, Chao. Me encanta. Chao. chao.